Acerca del incidente ofídico, que es un tema que se ve bastante acá, sobre todo acá en la región del trópico, ¿no? Hay mucho incidente ofídico. Hay mucha confusión, ¿no? En el tema del término, incidente, accidente, etcétera, etcétera. En realidad, lo que se usa, o sea, como tiene que ser, es incidente ofídico, ¿no? Ya les dije, ¿no? Creo que a varios, ¿por qué no se dice accidente? Porque accidente es que un meteorito no caiga, ¿no? Acá, de nadie sabe. Un accidente. Pero el incidente es que uno tiene que cuidarse de estos animalitos que viven, digamos, en su hábitat natural. Entonces, uno es que tiene que tener cuidado. Y si uno va, qué sé yo, así de sandalias, claramente es un incidente, no es un accidente, ¿sí? Así que, nada, la siguiente diapositiva. Bien, para empezar, acá, digamos, en nuestro país, en Bolivia, existen varias especies de serpientes, ¿sí? Aunque la mayoría de ellas no son venenosas. Hay solo 3 que son venenosas y 2 de las cuales es de la que vamos a ver. Pase. Bien, uno, ¿por qué, digamos, no son venenosas? Porque, digamos, al morder, no es, digamos, o sea, no es lo suficientemente grande los dientes como para introducirse en el tejido, ¿sí? Entonces se produce como un raspón nada más y no logra, digamos, inocular el veneno. Esas serían las culebras, ¿sí? Que son la mayoría de las serpientes, digamos, que existen, ¿sí? Ahora, si es que, digamos, los dientes lo tiene grandes y como tiene que ser así en 90 grados, entonces con eso sí logra introducir, digamos, los dientes e inocula el veneno. Pero estas otras lo tienen los dientes como hacia atrás, entonces quedan como un arañazo nada más, ¿sí? Bien, y otras, acá dice no producen lesiones locales al morder. ¿Esto por qué? Porque muchas veces ya la serpiente, al haber, digamos, cazado su presa, gasta todo el veneno, ¿sí? Y uno, qué sé yo, pasado 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, se expone a esa serpiente y logra morder, pero la cantidad de veneno que tiene ya no es lo suficiente, digamos, como para producir una lesión o un incidente ofídico clínicamente importante, ¿sí? Zulma, ¿estás cansada? Sin dormirse, ¿sí? Bien. Bueno, las de importancia médica, como dice acá, poseen glándulas productoras de veneno, que en la siguiente diapositiva vamos a ver, que están conectadas por un conducto a dientes especializados para la inoculación del mismo. Acuérdense que los dientes siempre lo tiene en el maxilar superior, digamos, de la serpiente, ¿sí? Por eso no vamos a tener nunca 4 improntas, sino siempre van a ser 2 o una sola cuando existe el incidente ofídico. Bien, y la identificación de la serpiente no es imprescindible, porque muchas veces quizás uno cuando está en una guardia les pide, ¿no? A ver si trajeron o no el ejemplar, pero digamos, no es aconsejable incluso que la persona vaya, digamos, detrás de la serpiente, porque hubo casos en donde por agarrar la serpiente, bueno, hubo doble incidente ofídico, o sea, le muerde de nuevo. Entonces, jamás, digamos, uno tiene que ir detrás de la serpiente a matarlo, nada de eso, sino dejarlo. Una vez que, digamos, vio a la serpiente suficiente, digamos, con eso que describe un poco el color, ya está. La clínica es lo que nos va a decir, en realidad, qué tipo de serpiente. Quizás fue solo una culebra, ¿no? Entonces, pero la clínica en este caso es soberana, ¿sí? Vamos con el siguiente. Bien. Acá es un cuadrito donde se divide, ¿no? Serpientes u oquidios, las de importancia médica y las que no son peligrosas. Las de importancia médica para nosotros van a ser, así yendo al punto, la Botrops y la Lachesis, ¿sí? Es el nombre científico, digamos, que se le da. Quizás en nuestro medio se lo conoce con distintos nombres, pero científicamente se llama Botrops o Lachesis, ¿sí? La Botrops, digamos, es un poco más chica que la Lachesis. La Lachesis puede medir incluso hasta 3 metros, ¿sí? Es bastante grueso, ¿sí? Y generalmente da incidentes ofídicos graves la Lachesis. En cambio, la Botrops se caracteriza por ser más chica, pero si, digamos, tiene en las glándulas donde produce veneno la suficiente cantidad de veneno, entonces sí produce también incidentes ofídicos graves, ¿sí? Pero la Lachesis generalmente sí produce directamente incidente ofídico grave. Después tenemos a lo que es el género Crotalus, que acá están la cascabel. Se ubica la cascabel, ¿no? La que tiene la colita, los chononos que va sonando, ¿no? Antes de agredir, suena, digamos, el chonono.
como que te advierte que yo soy más peligrosa que la Botrops, se dice. Bien, y después está la familia Elapidae, y acá encontramos a la Micrurus, que sería la coral, la serpiente, ves esas de color, ¿no? Que son rojo, negro, blanco, rojo, negro, blanco. Generalmente, digamos, la que es de importancia médica, porque hay una falsa coral y la que es la coral verdadera, ¿sí? La que es venenosa. La falsa coral se caracteriza porque digamos, no es secuencial los colores. Puede ser un rojo, negro, recién viene un blanco. ¿Sí? Rojo, negro, rojo, recién viene un blanco. En cambio, de la que es verdadera sí viene rojo, negro, blanco, rojo, negro, blanco, rojo, negro, blanco. Entonces es uniforme, digamos, el color o la coloración que presenta esa serpiente, ¿sí? Y que la más peligrosa sería justamente lo que es la coral, ¿sí? Es chiquita pero peligrosa. ¿Por qué? Porque produce insuficiencia respiratoria. O sea, te corta todo lo que son los músculos respiratorios y el paciente en cuestión de 15 minutos, 20 minutos entra en insuficiencia respiratoria y puede llegar a fallecer si es que no se le pasa rápidamente el antídoto, ¿sí? Ahora, las que no son peligrosas en el sentido de que no tienen veneno, ¿sí? Después, esta, por ejemplo, lo que es la boa, es una serpiente bastante grande, son constrictoras, ¿sí? Obviamente si te agarras te mata, pero te da tiempo, ¿no? Como para que uno escape. Además son lentas estas serpientes, ¿sí? Entonces no tendría mucha importancia desde el aspecto, digamos, del veneno que producen, porque no producen veneno, ¿sí? Sino que matan a su presa por constricciones. ¿Okay? La siguiente. Entonces las que nos interesan son la Botrops y la Laches, ¿sí? Bien, acá esta es una imagen en donde, perdón, voy a venir acá. Acá, ¿no? Está la glándula productora de veneno, ¿vieron? Está conectada por un conducto hacia los colmillos, ¿no? Que tiene la serpiente, ¿sí? Vieron que está viendo en este eje a 90 grados hacia abajo, ¿no? Entonces es ahí donde muerde, digamos. En cambio de la culebra está hacia atrás, digamos, los dientes. Es por eso que produce un arañazo nada más cuando agrede a una persona, ¿sí? Y la forma, digamos, como suelen sacar el veneno. La siguiente. Bien, el otro día preguntaba, ¿no? ¿Cómo se puede reconocer, digamos, una serpiente, si es peligrosa o no es peligrosa? Bien, la única característica que yo les decía que es indiscutible es, digamos, la presencia de la foseta loreal, que es justamente esta, ¿sí? Que es un órgano termosensible con el que va, digamos, rastreando su presa, ¿sí? Entonces, acá está el ojo, acá está lo que es la nariz, y entre medio de esa se encuentra la foseta loreal. Entonces, si una serpiente tiene esta foseta loreal, quiere decir que es peligrosa. Las culebras no tienen esa foseta loreal, ¿sí? Carecen de esa foseta loreal. Ahora, hay una excepción a esta regla, con lo que son la serpiente coral. La serpiente coral no tiene esta foseta loreal, ¿sí? Y las boas tienen esa foseta loreal, pero por el tamaño, todo eso, ya uno sabe que es una boa que no es peligrosa desde el aspecto del veneno. Pero ¿cómo se reconoce la coral? Por el color, no es demasiado evidente, ¿no? Rojo, blanco, negro, uno diría fácilmente que es una coral. Entonces, pero lo que es la Lachesis, la Botrops y la cascabel muchas veces tienen la misma coloración, entonces ahí es donde uno puede llegar a confundir. Pero si nosotros tenemos, digamos, la presencia de esta foseta loreal, claramente decimos que es una serpiente venenosa más allá de que sea Lachesis o de que sea Botrops, ¿sí? Entonces eso nunca se olvida. ¿Siguiente? Bien, ahora, en nuestra jerga, o más que nada acá en la parte de la región tropical de Cochabamba, de Beni, de Pando, se conoce de diferentes maneras, ¿sí? Nadie va a venir y nos va a decir me mordió una Botrops, sería raro, ¿no? Generalmente se la conoce como Yarará, ¿sí? Se la conoce como Laripanova. Ese nombre van a escuchar muchísimo ustedes, ¿sí? Laripanova. Laripanova siempre lo mencionan la gente. ¿Estás durmiendo? Después está el Yopé, ¿sí? Por ejemplo, el pacientito que tenemos acá en la 204A o B. B, si ustedes le preguntan qué serpiente le mordió, Yopé le va a decir, ¿sí? Entonces lo conocen como Yopé. Otros lo conocen como Yoperofobobó, ¿sí? Que lo dicen así. Más que nada los que viven al lado hacia lo que es el Tipnis, hacia el lado del departamento de Beni, lo conocen como Yopé o como Yoperofobobó, ¿sí? Después lo conocen también como Chuta, ¿sí? Después lo conocen como Jararaca
o jergón también le suelen decir, ¿sí? Hubo un caso también donde un paciente vino que dijo, no, me mordió una jergón. Bueno, jergón, pero ¿qué es jergón? Una serpiente, bueno, justamente esta serpiente, ¿sí? Pero acá en nuestro medio, hablando, qué sé yo, de Villa Tunari, Parafito, Chinaota, Chimoré, toda esta región, ¿viste? Sinuta, todo, lo conocen como Laripanov, ¿sí? Entonces ese término no se olvide. Y el color es prácticamente, cuando nos describen, es así, ¿sí? De ese color. Mimetizan mucho, ¿no? Con las hojas secas, etc. Bien, la siguiente. Bien, ahora, la manifestación clínica que va a dar, si lo resumimos en un solo síndrome, va a ser un síndrome histotóxico, hemorrágico e hipotensivo, ¿sí? Entonces, es lo que generalmente suele dar. Y la lesión, más o menos, ustedes ya vieron varios incidentes ofílicos, es de esta manera más o menos, ¿no? El edema, la equimosis, el dolor, la inmovilización que da, ¿no? Ese edema, entonces se lo ve de esa manera. Entonces, causa un síndrome histotóxico porque va a destruir el tejido, hemorrágico porque produce trastornos de la coagulación que llega hasta la incoagulabilidad, e hipotensivo porque suele causar bradicardia e hipotensión, digamos, la mordedura de este serpiente, ¿sí? Sobre todo si hay presencia de bradicardia, nos está indicando que es una lachesis, ¿sí? Que es, digamos, de la serpiente, o sea, la única manifestación clínica que nos hace diferenciar entre una lachesis y una botrops es la presencia de bradicardia. La bradicardia es típico de la lachesis. Ahora, la botrops no suele producir bradicardia, pero sí hipotensión, ¿sí? Ahora, si los dos están presentes, uno tiende a pensar más que es una lachesis. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué es importante diferenciar, digamos, entre una lachesis y una botrops? ¿Se imaginan por qué? Por la gravedad, sí, porque generalmente es más grave la lachesis. ¿Otro? Bien, por los diales, ¿por qué? Bien. Ahora ya vamos a ver el tratamiento de que, digamos, los viales amarillos contienen o sea, el antiveneno para botrops y para lachesis. Y los viales azules contienen para botrops y para cascabel, ¿sí? Entonces, si tiene bradicardia el paciente, no vamos a pasarle un vial azul, sino necesariamente le vamos a pasar un vial amarillo. ¿Por qué? Si le pasamos un vial azul, no va a tener efecto contra la lachesis. ¿Sí? En ese sentido, la bradicardia es importante registrar, digamos, en un monitor y uno mismo constatarse, ¿no? Tomando el pulso por un minuto, ¿sí? La siguiente. Bien, el mecanismo de acción. O sea, el veneno de lo que es la serpiente, tanto la lachesis como la botrops, contiene enzimas necrotizantes, ¿sí? Como la hialuronidasa, proteinasas, fosfolipasas, que producen las típicas triptenas, ¿no? Que son esas ampollas grandes, ¿no? Que se suele ver. Entonces es causada, digamos, por esas enzimas y la necrosis tisular local que suele producir, ¿sí? Si ustedes se fijan ahora de la 204, tiene todavía una pequeña triptena y una necrosis, digamos, tisular, ¿sí? Fíjense, como para que comprueben ustedes que es cierto lo que produce las triptenas y la necrosis, el veneno de esta serpiente, ¿sí? Después produce un efecto edematizante. El edema es muy evidente, ¿no? en estas mordeduras. Ustedes vieron el paciente el edema, la mordedura fue en la base del pulgar y en el dedo, pero el edema, digamos, se propagó hasta alcanzar la raíz del miembro ese mismo día, a las horas, y después, a lo que cuentan los traumatólogos, los médicos internos, llegó casi hasta la región pectoral. Imagínense cómo, digamos, avanza el edema. No es que se circunscribe, digamos, solo en la mano, sino va avanzando dependiendo la gravedad, dependiendo la cantidad de veneno y dependiendo también de la serpiente, ¿sí? Y también lo grande que es, digamos, la serpiente. ¿Por qué? Porque tiene factores proinflamatorios que generan, digamos, el edema. Y acuérdense que el edema que genera el incidente botrópico o lachésico no deja godet, como por ejemplo sucede, ¿no? En las patologías comunes, ¿no? Que solemos tener, tanto renales, hepáticos como cardiológicos. El edema, digamos, del incidente ofídico no deja godet, ¿sí? Además duele, o sea, vos le haces presión y el paciente chilla, ¿sí? Así que es importante eso. Y va a estar más caliente, ¿no? Que el otro miembro, por eso la congestión. Bien, la coagulación se da por la presencia de una proteína llamada vatotropsina, que es una enzima proteolítica que tiene actividad procoagulante.
O sea, una vez que inocula la serpiente el veneno, estas enzimas empiezan a actuar en primera instancia. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a activar las cascadas de la coagulación, ¿sí? Van a activar, entonces empieza a hipercoagular la sangre y es donde se produce lo que es la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Y a consecuencia de esta coagulación intravascular diseminada se da la insuficiencia renal en estos pacientes, ¿sí? Porque son microcoágulos que se impactan, digamos, en el tejido renal, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto. Después a los pacientes muchas veces se suelen quejar de que les duele la cabeza, de que tienen mareos, de que tienen ciertas lagunas. ¿Por qué? Porque justamente se debe a esta coagulación intravascular diseminada que afecta inmediatamente a nivel cerebral también, ¿sí? Después produce una anticoagulación. Ahora, la anticoagulación, ¿por qué produce? Porque parece una contradicción, ¿no? Primero que produce como que coagulación, después anticoagulación. La anticoagulación se da por un consumo, digamos, de los factores de la coagulación, ¿sí? Entonces, en un principio, como va consumiéndose toda la cantidad de factores de coagulación que uno tiene, entonces hipercoagula totalmente, ¿sí? Y cuando se consume todo eso, viene el efecto contrario en donde no coagula la sangre, ¿sí? Entonces está prácticamente incoagulable. Y los laboratorios normalmente que nosotros tenemos, que dice incoagulable, 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 ¿no? Entonces es cuando ya llega a la parte, digamos, anticoagulante. Y acá el peligro siempre son las hemorragias, ¿sí? Y también va a haber un consumo de plaquetas. Estos pacientes pueden tener disminución de las plaquetas. Y es nefrotóxico por el hecho de que también produce hipoperfusión renal y la microtrombosis cortical renal que suele suceder en estos pacientes. Ahora acá les decía, ¿no? La chesis lo que produce es bradicardia como un signo diferencial de votos, ¿sí? Y va a producir hipotensión. ¿Por qué? Ahora, la bradicardia va a ser por un efecto parasimpático mimético sobre el nervio vago, o sea, va a haber una estimulación sobre el nervio vago y es por eso que va a haber bradicardia en estos pacientes, ¿sí? Ahora, lo que es la hipotensión tiene una razón, porque el veneno de esta serpiente suele inhibir la enzima convertidora de la angiotensina, ¿sí? Y secundario a eso, se da lo que es la hipotensión en estos pacientes. Bien, siguiente. Bien, las manifestaciones clínicas. Los signos locales comienzan inmediatamente tras la inoculación del veneno, sí, porque el paciente lo primero que se queja es de dolor, ¿no? Porque dicen, me mordió una serpiente y lo que sentí fue como un dolor inmediato en el pie y cuando me fijé, sangrado, ¿entienden? O sea, lo que lo llamamos nosotros como un babeo hemático, ¿no? Que empieza a referir el paciente, ¿sí? Entonces, lo que va a tener es inflamación, ¿sí? Inmediatamente en el lugar, dolor muy intenso. Son pocos los pacientes que refieren que no les duele. La mayoría, por lo menos de los que yo conozco, de los que vi, todas te refieren dolor. Sí, es un signo cardinal entonces. Y el edema que no deja doler, ¿no? O sea, empieza a inflamarse la región donde fue mordido, digamos, el paciente, y la equimosis, ¿no? Que suele aparecer. Como puede haber, como no también, pero normalmente se suele ver de lo que son la equimosis. Y las ampollas con contenido serohemático también, ¿sí? ¿Y por qué es importante las ampollas de contenido serohemático? Esto es importante por el hecho de que muchas veces se lo suele dejar así sin destechar, sin absorber, ¿no? El contenido de estas ampollas. En estas ampollas se suele alojar el veneno de la serpiente, ¿sí? Porque hubo casos en donde se le pasó la suficiente cantidad de antídoto a los pacientes y al día siguiente el paciente nuevamente, digamos, empieza con así síntomas de intoxicación por el veneno de la serpiente, porque el coagulograma se vuelve a alterar. ¿Esto por qué pasa? Porque en las ampollas se queda el veneno y se va absorbiendo de a poco, digamos, hacia la circulación y ocurre nuevamente el incidente ofidio, ¿sí? Bien, después van a ver lo que es la impronta de los dientes inoculados del animal. A veces no suele ser tan claro, digamos, la impronta, ¿sí? Porque a veces los dientes son chiquitos todavía, así que son como una aguja que entra y sale, entonces no se suele ver. Pero el edema y el antecedente de que el paciente te dice de que sí empezó a sangrar del lugar es suficiente como para decir que fue una serpiente, ¿sí? Después, en el transcurso de los días puede progresar a necrosis y en algunos casos a una úlcera de evolución tópica. Bueno, esto prácticamente repite lo mismo. Así. Bien, en las manifestaciones generales
lo que va a haber es, va a empezar, ¿no?, con trastornos de la coagulación hasta llegar a la incoagulabilidad. Entonces va a haber alteraciones en el coagulograma, sobre todo en el tiempo de coagulación y tiempo de protrombina, ¿sí? Esas son las cosas que hay que pedir, y acá quizás nos faltó colocar fibrinógeno, ¿sí?, que siempre hay que pedir en estos pacientes porque va a haber un consumo excesivo de fibrinógeno. Bien. Después, clínicamente, ¿cómo uno lo puede ver al paciente? O puede tener o no puede tener, pero el primer signo que suele aparecer de hemorragia es la gingivorragia, ¿sí? O sea, sangre en las encías. Luego el paciente puede presentar epistaxis, hematemesis, melena, hematuria, pero la gingivorragia nunca se olviden de revisar un paciente, ¿sí? Más allá de que la mordedura sea en el pie, fíjense la boca que no tenga gingivorragia. En caso de que presente, bueno, estamos ante un caso, digamos, grave de incidente ofílico, ¿sí? Bien, después puede presentar epigastralgia, náuseas, vómitos, taquicardia o bradicardia, hipotensión, ¿sí? Incluso puede entrar en shock circulatorio, disminución de la diuresis, alteraciones hidroelectrolíticas. Bien, ¿el siguiente? Bien, en un inicio es así como se ve. Estos son los sitios de inoculación, ¿no?, o la impronta, digamos, de los dientes de la serpiente. Ahí también vemos, ¿no?, cómo dejó la impronta. Y el edema, ¿no?, que empieza a aparecer inmediatamente. Al otro lado también se ve el edema. Entonces esto es, digamos, en cuestión de 1 hora, 2 horas, vamos a tener ya esta lesión, ¿sí? La impronta siempre lo vamos a tener. Ya les dije, puede estar los 2 dientes o uno solo. ¿La siguiente? Bien, después empieza la inflamación, ¿no?, la parte inflamatoria. Generalmente la inflamación se empieza a instalar a partir de la hora hasta las 6 horas, ¿sí? Es ese tiempo donde empieza, digamos, la inflamación a avanzar. Ahora, si va a ser un incidente ofílico grave, incluso hasta las 48 horas puede continuar la inflamación, ¿sí? Bien, bueno, ahí es un leve edema igual. Acá sí es un edema bastante importante, ¿no?, que prácticamente tiene quimos y todo eso. Bien, ¿la siguiente? Bien, ahí está la gingivorragia, ¿sí? No se olviden eso. O sea, siempre revisen al paciente la presencia de gingivorragia, ¿sí? Esto en las primeras 24 horas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no va a tener, digamos, a las 2 horas gingivorragia? Kevin, ¿por qué no va a tener en las primeras 2 horas gingivorragia? Porque el veneno no va a llegar a actuar tan rápido. ¿Por qué? Porque el veneno no va a llegar a actuar tan rápido. Bien, pero explicando mejor, a ver, ¿por qué no puede haber, digamos, signos claros de hemorragia en ese momento? ¿Alguien sabe? Ponele que viene de paratito, ¿no? Hace media hora me mordió. Ustedes le revisan las gingivas y las tiene normal. ¿Pero por qué será que las tiene normal? Y ya la inflamación empieza, ¿viste?, como que a progresar bastante. No. Sí, más o menos, pero ¿por qué se debería? O sea, hay una razón. Siempre hay que buscarle razón a las cosas, no decir porque creo que sucede y punto. ¿Por qué? Porque primero empieza a coagular. Bien. Bien, después. Bien, acuérdense de que en las primeras horas los factores de coagulación, digamos, todavía los tiene el pool de factores de coagulación bastante bien. Lo tiene bastante bien. Entonces, hasta que esos factores de la coagulación se consuman, el paciente no va a tener signos de hemorragia, ¿sí? Entonces, a partir de las 12 horas es que esos factores se empiezan a agotar totalmente y viene la incoagulabilidad, ¿sí? Es la razón por la que en las primeras horas no van a tener, digamos, signos de sangrado en el paciente. ¿Por qué? Porque tiene todavía los factores de coagulación conservados el paciente, ¿sí? Obviamente ya a las 24 horas, 48 horas, si no se hace nada, el paciente va a tener signos por todos lados, ¿sí? La siguiente. Bien, y acá cuando hay una incoagulabilidad total es así como se ven las lesiones, ¿sí? Esta es una lesión ya bastante grave, ¿sí? Miren la quimosis como abarca el edema en comparación, ¿no?, con el otro miembro. Es bastante importante el edema que tiene. Siguiente. Bien, y esto ya es un caso grave con presencia de epictemas. Entonces,
acá es donde, digamos, el veneno de la serpiente suele alojarse, ¿sí? Siempre que tengan ustedes un incidente ofídico y tengan fictenas, agarren una aguja y drenen, digamos, esas fictenas. Porque al drenar ustedes están sacando el veneno. Obviamente que eso tienen que desecharlo bien porque tiene un veneno bastante potente, ¿sí? Traten siempre de drenar todo, pero no lo destechen, ¿sí? No lo destechen, solo drenenlo con una aguja y déjenlo como está y cúbrenlo, digamos, con solución fisiológica, con clorexidina, lo que tengan, digamos, en ese momento, excepto menos con agua oxigenada, ¿sí? Para nada oxigenada. Entonces, lo drenan, le van curando, le ponen una gasita limpia, cosa de que no se infecte el lugar, ¿sí? Uno, ¿por qué no lo desecha? Para evitar las infecciones, porque si uno lo desecha, fácilmente, digamos, cualquier germen cae ahí y se infecta, digamos, la herida. ¿Sí? El objetivo de no desechar una lesión es evitar las infecciones, pero siempre drenen, aunque sea chiquita, digamos, la fictena que presente el paciente, ¿sí? Sigue. Bien, ahora, si el paciente, digamos, no acudió a un centro en donde se trata como tiene que ser un incidente ofídico, lo que suele pasar es que después de las 2 semanas o 3 semanas empieza, digamos, a retraerse el tejido. Ahora van a ver, este es se hizo como una ulceración, ¿no? Y acá ya aparece como un tejido necrótico. Ahora la siguiente, ahora van a ver cómo evoluciona eso. Suele pasar esto, que existe una retracción del dedo, ¿sí? Siempre que tengan, digamos, un incidente ofídico donde afecte lo que son la parte de las articulaciones, la parte donde se moviliza, traten de mantenerlo así extendido los dedos, ¿sí? Cosa que cicatrice bien, porque si el paciente agarra el dedo así y tiene la lesión acá adentro, el dedo se queda ahí y después no puede mover, no puede enderezar el dedo. Y es lo que pasa, digamos, con estos pacientes, ¿sí? Lo inhabilitamos a estos pacientes. Entonces, este paciente tiene que ir a cirugía, tiene que ir a fisioterapia, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar eso, se trata de agarrar la mano lo más extenso posible, ¿sí? ¿El siguiente? Bien, ahora, ¿cómo se clasifica leve, moderado, grave? ¿Sí? Porque esto es importante, ¿para qué? Para pasar la cantidad de antídoto que uno necesita, ¿sí? Leve va a ser cuando el edema es mínimo. Suponiendo que el incidente fue en la mano, te abarca hasta la muñeca. Bien, eso lo vamos a considerar como leve. El dolor puede ser mínimo o estar ausente. Bien, aunque siempre hay dolor, ¿sí? Manifestaciones hemorrágicas discretas o ausentes. Generalmente no hay hemorragia en estos casos. Puede haber alteración del tiempo de coagulación. Sí, va a haber una alteración, pero que no va a llegar, digamos, a la incoagulabilidad total. ¿Sí? Entonces, edema local, dolor y alteración en el coagulograma que no llega a la incoagulabilidad total. ¿Sí? Esas 3 cosas apréndanse de lo que es leve. Moderado, acá sí va a haber dolor y edema. Acuérdense siempre de este paciente, ¿sí? El edema que tenía, el dolor que presentaba, ¿sí? La equimosis que tenía, digamos, en la parte donde le mordió la serpiente, típico de moderado, ¿sí? Que afecta más de un segmento anatómico, ¿sí? O sea, afectó lo que es el antebrazo y afectó lo que es el brazo. Incluso trató de llegar hacia lo que es la parte pectoral, ¿no? Después, alteraciones hemorrágicas que este paciente tenía. Vino de vía tunari con el coagulograma casi totalmente alterado, ¿sí? Y bueno, acá hay alteraciones de tiempo de coagulación. Pero lo típico es dolor y edema que afecta más de un segmento anatómico, ¿sí? Siguiente. Bien. En los casos graves, el edema va a ser extenso que puede comprometer todo un miembro, ¿sí? A veces, cuando suele ser en el pie, comprometen, digamos, todo el miembro, incluso abarcan abdomen, ¿sí? Suelen ser bastante graves, digamos, esos casos. Generalmente esto está causado por la chest, ¿sí? Después va a haber un dolor intenso, obviamente, la sangre va a estar incoagulable total, ¿sí? Va a haber presencia de hipotensión, eso es importante, ya en estos pacientes el paciente va a estar oligúrico porque va a haber una afección renal, va a haber hemorragias porque la sangre va a estar totalmente incoagulable y el paciente puede entrar en lo que es shock, ¿sí? Sigue. Bien, ahora, ¿cómo diagnosticamos? Diagnosticamos por el antecedente de la mordedura, ¿sí? Acuérdense que el paciente siempre va a referir que algo como que le llegó al pie y a partir de eso empezó a sentir un dolor. Y por lo regular ven la serpiente que va escapando o lo mata, ¿sí? Entonces, el antecedente de la mordedura importante. El cuadro clínico compatible, ¿sí? Acuérdense, el edema, la equimosis y el babeo hemático son típico de un incidente ofídico, ¿sí? No se olviden de eso. Edema, dolor, babeo hemático.
Bien, después la prolongación del tiempo de coagulación, ¿sí? O sea, la alteración del coagulograma es súper importante. Con estas tres cosas ustedes ya tienen diagnosticado un incidente ofílico. Si falta uno de ellos, dos de ellos complementan a eso, ¿sí? Sí, pues, imagínense si es de noche, ¿no? Que no logran ver la serpiente, así que ¿cómo vamos a saber? No, por el cuadro clínico y por los tiempos de coagulación no alterados. ¿Siguiente? Bien, ¿cuáles son las medidas generales ante un ahí puse mi accidente, ¿no? Cuando todavía no me di cuenta. Bien, incidente, ¿sí? Bien. Bueno, estos pacientes a todos se nos pasa, ¿no? A todos se los interna, ¿sí? A todos. No podemos decir que un paciente por tener un incidente ofílico leve le vamos a dar el alta. No, todos se internan por lo menos 24 horas en caso de que no tengan nada en el coagulograma, de que no tengan, digamos, edema, el dolor sea muy mínimo, 24 horas por lo menos se lo interna hasta ver cómo avanza, digamos, la mordedura. Porque imagínense si a las 12 horas, 18 horas recién empieza, ¿no?, la alteración del coagulograma y uno dice, pero ¿qué pasó? Bien, y control de la evolución del paciente. Después, en pacientes pediátricos, acuérdense, todas son graves, ¿sí? Todas son graves en pacientes pediátricos y el antídoto o la antidototerapia se lo tiene que hacer como para un paciente grave, ¿sí? Y siempre avisen a terapia intensiva si tienen un incidente ofílico, ¿sí? Bien, esto es importante. Si fue en la mano, suponiendo en la muñeca, ¿no? Retiren anillos, pulseras, cadenas, tobilleras y zapatos que puedan comprometer la circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque el edema avanza rápido, avanza en cuestión de horas, ¿sí? Entonces, si el edema avanza muchas veces se queda el anillo y uno no sabe cómo sacar el anillo. Es difícil, de verdad que les digo es difícil porque tienen que entrar con un alicate, lastiman el dedo, etcétera. Entonces, siempre que tengan, saquen lo más rápido posible lo que tengan, digamos, en la mano o en el tobillo, ¿sí? Después, mantener al paciente en reposo absoluto, que no se mueva, ¿sí? Que esté acostado y punto. Colocar un acceso venoso para hidratar al paciente, realizar una limpieza del área afectada, inmovilizar y elevar el miembro afectado, eso es muy importante. La profilaxis antitetánica en caso de que le falte al paciente y utilizar analgésicos si fuere necesario. Esto como primera medida. En caso de que ustedes se encuentren en un centro de primer nivel, lo que tienen que hacer son estas cosas, ¿sí? No pensar en el antídoto todavía. Hacer estas cosas es importante en esos pacientes, ¿sí? ¿Siguiente? Bien, y lo que no se tiene que hacer, y ustedes van a ver muchísimo de esto, ¿sí? Que el torniquete. No, los torniquetes absolutamente están contraindicados, ¿sí? No evita que el veneno entre a la circulación. En cuestión de segundos ya el veneno está en la circulación, así que es mentira que con un torniquete uno evita esas cosas. Pero bueno, dentro de las creencias, costumbres, todo ello, se suelen utilizar todavía estas cosas. Bien, después realizar incisiones, fasciotomías o cauterización en el sitio de la mordedura, tampoco se hace eso, ¿sí? Porque hubo casos en donde, por ejemplo, esto de la cauterización, uno diría, no, pero ¿cómo hacen eso? A veces le pasan con un encendedor la parte de la herida, ¿sí? Lo van quemando como pensando que el veneno está ahí y se está quemando el veneno, pero no, solo llegan a lesionar lo que es el tejido vivo que todavía presente en ese sector, ¿sí? Después las incisiones también como para exprimir, qué sé yo, el veneno, suelen hacer también, suelen colocar distintas cosas, ¿no?, dentro de la medicina folclórica, sobre todo acá en estas regiones. Bien, ahora, no se puede tampoco inyectar el antiveneno en el sitio de la mordedura. Bien, ¿por qué creen que no se puede inyectar? ¿O por qué no se puede aplicar en el lugar? ¿Por qué nosotros, digamos, parecemos como que solo queremos tener nosotros los antivenenos? ¿Por qué no pueden tener, digamos, qué sé yo, en una comunidad, etcétera? ¿Por qué creen? No es cierto lo de las películas, ¿no? Que a veces muerde algo y se colocan y ya está. Evitan todo. Eso no es cierto. ¿Por qué creen que no pueden tener esa gente el antiveneno? ¿Tienen idea? Si ustedes estudian este paciente que tenemos ahora, antes que se vaya, tiene todas las respuestas. Todas las respuestas, en serio les digo. ¿Por qué creen que no se puede pasar el antiveneno? Bien. Sí. Es justamente por eso.
Porque si ustedes le pasan el antídoto a estos pacientes donde está, el paciente se muere por el antiveneno y no por el veneno de la serpiente. ¿Sí? ¿Por qué? Se supone que si están en una comunidad, todas esas cosas no tienen, ¿no?, para canalizar nada de eso, entonces no le pasan ni hidrocortisona, ni difenhidramina, ni ranitidina, nada de eso. Son los que evitan, digamos, parcialmente una reacción anafiláctica. Igual, pese a haber pasado, digamos, todo eso, suelen tener reacción anafiláctica. Este paciente, por ejemplo, se le pasó 2 o 3 veces hidrocortisona, 500 miligramos, pero tuvo, digamos, una reacción anafiláctica. Entonces, la reacción anafiláctica es muy peligrosa. ¿Por qué? ¿Por qué produce la reacción anafiláctica? ¿Por qué es peligrosa? No tiene nada que ver. De la vía aérea, ¿no? O sea, te produce edema de glotis. Entonces, y eso hace que se dificulte la respiración y ahí termina el paciente, ¿sí? No sé si alguna vez ya les dije, las únicas 2 indicaciones para intubar de manera rápida y que no tienen contraindicación alguna es la reacción anafiláctica y las quemaduras, ¿no?, donde no se puede evitar la intubación, hay que intubar sí o sí. Pero estos pacientes, como ya están en el hospital, quizás con adrenalina se puede revertir esa situación. Ahora, si se complica, lo que es el edema de glotis, hay que intubar rápidamente a estos pacientes, ¿sí? Entonces, una comunidad, ¿quién va a intubar? No se puede. Entonces, es en ese sentido que, digamos, es importante hacerles saber que el antiveneno no se les puede distribuir en todos lados, sino tiene que estar en un lugar donde se tenga todos los recursos como para revertir la reacción anafiláctica del paciente. Bien. Después, administrar agentes inhibidores de la fibrinólisis contribuye a la aparición de la coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué no se puede colocar ácido tranexánico a estos pacientes? Manuel. Porque el ácido tranexámico lo que hace es disminuir la coagulabilidad y en este caso lo aumentaría. La coagulabilidad. Bien. ¿Otro? ¿Por qué? Porque muchas veces en lo que es, no farmacia, sino en emergencias te dicen, doctor, ¿por qué no le administras ácido tranexámico? Porque si está incoagulable. ¿Pero por qué? Tatiana, ¿por qué? Recuerden, estos pacientes tienen 2 problemas. Primero que nada se da, digamos, una hipercoagulabilidad donde se consumen todos los factores de la coagulación. Si ustedes le van a dar ácido tranexánico, ese ácido tranexánico no va a tener con quién actuar en la circulación. ¿Sí? No tiene con quién actuar, así que en ese sentido no cumple ninguna función adentro del organismo. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que no se da. Aparte que el paciente está teniendo un problema de coagulación intravascular diseminada y si ustedes le administran ácido tranexánico van a potenciar eso. Entonces un paciente puede terminar con un ACV isquémico todavía, ¿sí? O con un problema pulmonar. Entonces no se indica ácido tranexánico en estos pacientes aunque la sangre esté incoagulada, ¿sí? Siguiente. Bien. Después, esto parece algo repetido también, pero dice mantener elevado el segmento corporal afectado, ¿sí? En este caso se puede usar vendaje, pero siempre y cuando viendo, ¿no?, el grado de afección o el grado de edema que tiene el paciente. Bien, después realizar curas diarias de las lesiones y baños antisépticos. Y en caso de dolor, usar analgésico, ya pueden ser AINES o opioides. Después, la hidratación endovenosa va a ser súper importante. Y en caso de infección, usar antibióticos. Y generalmente los gérmenes, digamos, que suelen estar, o que suele tener, digamos, la boca de la serpiente, son esas, ¿sí? Morganella morgani, Escherichia coli, Providensis saprophytus y el Streptococcus del grupo D. Esas son las que normalmente suele haber. Pero mucho va a depender de con qué, digamos, le hayan colocado al paciente, porque suelen colocarle con medicación casera, entonces esa medicación casera obviamente tiene otros gérmenes, ¿sí? Bien, ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta siempre es el síndrome compartimental, ¿sí? Creo que ya estamos bastante
familiarizados con el síndrome compartimental, porque muchos de nuestros pacientes con incidente ofílico están haciendo el síndrome compartimental, ¿no? Bien, a ver, ¿por qué se caracteriza el síndrome compartimental, Carolina? Tanto que hablamos de síndrome compartimental, hacemos interconsulta con traumatólogo. ¿Qué características tiene el síndrome compartimental? ¿O qué es el síndrome compartimental primero que nada? ¿Alguien sabe? ¿Kevin? Sí, digamos... Ajá, ¿y qué produce eso? Un poquito más claro, no te entiendo. Una extravasación del líquido. Bien. Ajá, que es como que se acumula. Ajá. ¿Y qué se llama así técnicamente dentro de la jerga médica? ¿Qué? No. Es la formación de un tercer espacio. ¿Sí? Es la formación de un tercer espacio donde puede haber sangre, un coágulo, absceso, lo que sea, pero es la formación de un tercer espacio, ¿sí? Y clínicamente, ¿por qué se caracteriza? Tati, que ya lo tienen claro eso. Rubor, calor. No. Lo que es el pulso, doctor. Bien, los pulsos periféricos pueden estar disminuidos, otro. El color. Bien, sí, puede haber una variación del color, otro. Una perfusión distal. Hemoperfusión. La perfusión distal. No tanto, no suele estar alterado tanto. ¿Qué es lo que le caracteriza? Porque, o sea, ¿por qué uno se da cuenta que tiene el tercer El espacio? llenado capilar. Por el aumento de volumen, sí. Y junto al aumento de volumen, junto al edema, ¿cuál es el compañerito en lo que es incidente ofídico? El La piel, llenado. No, El llenado. dolor. Ah, Edema y dolor, porque estos pacientes se empiezan a quejar de que les duele, más allá de que haya pasado 5 días, 6 días, te dicen, me sigue doliendo y el dolor va en aumento, y sienten como unas parestesias en los dedos, como que no pueden mover, la temperatura aumenta, la coloración, etc. Entonces, eso, digamos, es importante reconocer en estos pacientes. Y si tiene, digamos, estas cosas que estamos mencionando, el paciente lo que se hace es hacer una ecografía en donde se verifica, ¿no?, si tiene síndrome compartimental o no. Por ejemplo, este paciente que nosotros tenemos no tuvo síndrome compartimental. Le hicieron una ecografía, no tenía nada, lo único que tenía era edema, es por eso que le hicieron lo que es el vendaje. Si hubiese tenido síndrome compartimental, le tenían que hacer una fasciotomía, ¿sí?, y extraer ese tercer espacio del lugar. Bien, y acá dice, debe efectuarse el debilitamiento de las áreas necróticas localizadas y drenaje de los abscesos, ¿sí? Siempre. Si es un absceso, obviamente se hace la interconsulta con traumatología o con cirugía, con quien se deba. Ellos, digamos, realizan estos procedimientos, ¿sí? Pero nunca se deja, digamos, la colección o sea, el absceso, todo eso ahí, si no, se lo saca todo, porque si no, la necrosis va empeorando en el lugar. Siguiente. Bien, ahora el antiveneno. La administración del antiveneno debe realizarse lo más antes posible. La pregunta del millón acá surge siempre, ¿no? ¿Y hasta cuánto yo puedo pasar el antiveneno? Uno se pregunta siempre eso, ¿no? El antiveneno ustedes le pueden pasar, o sea, lo indicado sería que se pase antes de las 8 horas, ¿sí? O sea, las 8 horas como que es el límite de lo apropiado para indicar antidototerapia. Pero en caso de que el paciente, como nos llegan acá, generalmente nos vienen un día después, 2 días después, en esos casos, ¿qué hacemos nosotros? Le pasamos el antídoto, ¿sí? En caso de que no le hayan pasado el antídoto, generalmente el veneno de la serpiente suele circular entre 5 días a 1 semana. Entonces, uno tiene la obligación de pasar el antídoto a estos pacientes, más allá de que haya llegado 48 horas después o 24 horas después, ¿sí? Pásenle lo que es, además ya van a tener una clínica instalada en estos pacientes, ¿sí? Eso. Pero si es antes de las 8 horas es lo ideal, digamos, para pasar el antídoto.
Bien, el antídoto se presenta en forma líquida y en forma liofilizada. Acá nosotros, ¿cómo tenemos el antídoto? ¿Líquido o liofilizado? ¿Se acuerdan? ¿Cómo viene? En un frasquito, pero viene líquido o liofilizado. Les voy a dar ese trabajo, ¿sí? Para que averigüen. Tantas veces que pasamos, ¿sí? Tienen que saber ya, chicos. Bien, después, siempre está listo para un probable shock anafiláctico. Es decir, cuando ustedes tengan que pasar el antídoto, tengan, digamos, un lugar seguro y bueno, ¿sí? Mejor si es un shock room, donde tengan las cosas necesarias en caso de que se complique el paciente. No lo tomen como chiste esto. Es importante y es necesario, ¿sí? Cuando ustedes tengan que pasar el antídoto, tengan las cosas necesarias, digamos, como para revertir